133. Y cuando lo tengan pueden decir amén. Aleluya, te adoramos, Dios. Bendito sea tu nombre, Jehová. Aleluya. Cuando lo tengan pueden decir amén. 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 Y leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La palabra de Dios. ¿Podemos orar, hermanos? Padre, te damos gracias, Señor, glorifícate. por tu amor y tu misericordia. Mira la vida de tu hijo en esta hora. Ayúdalo, Señor, fortalécelo, Padre. En el nombre de Jesús. Fortalécelo, bendícelo, Señor, y glorifícate en forma especial. En el nombre de Jesús. Y nos humillamos delante de tu presencia, Señor. Reconocemos, admitimos y confesamos, Jehová, de que sin ti nosotros somos nada, Jehová. Gracias por el privilegio de poder cantarte salmos a ti, salmos de gratitud, Señor, por todo lo que tú has hecho. Ahora en esta tarde, Jehová, dame la habilidad, la capacidad de poder transmitir y comunicar tu mensaje, y que aquellos que estamos aquí presentes, Jehová, podamos trascender más allá de nuestras limitaciones, Jehová, espirituales, y entender tu palabra, que no es solamente de quedarse en estas páginas escritas, pero de abrazarlas y aplicarlas a nuestras vidas, Jehová, para poder ver esta bendición. Que cuando nosotros, tu pueblo, somos llamados por tu nombre y nos humillamos y nos unimos con un solo propósito, tu presencia está ahí y tu bendición y vida eterna está allí, Señor. Gracias una vez más por tu presencia, por tu Santo Espíritu, por tu palabra y esta confraternidad, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, familia. Se pueden sentar. Hemos leído este Salmo 133. Algunos comentaristas han dicho de que este salmo es un salmo que es atribuido al rey David. Acuerdo a segunda de Samuel capítulo 5, el comentarista dice de que el profeta, o el mejor dicho, el rey David había heredado una nación dividida. Entonces, no solamente una nación dividida, pero también el riesgo de una guerra civil. Imagínese usted qué rey, qué pastor le gustaría que su iglesia esté dividida. A mí no me gustaría. Aunque simplemente sean 10 personas, imagínese 10 personas divididas. No hay iglesia ahí. Pero tenemos aquí al rey David, que heredera una nación dividida, una nación en pleito, una nación en conflicto. Pero dice la palabra de Dios que en 2 de Samuel capítulo 5 suele verse que Dios intervino en la vida de esta nación. Quizás recordándose del hecho de que fue Dios quien seleccionó, escogió a David cuando simplemente era un pastorcito cuidando las ovejas. Dios se acordó de la promesa que Él le hizo de que Él iba a ser el rey de Israel, el que iba a apacentar a su pueblo. Y en 2 de Samuel capítulo 5 dice de que los ancianos, los líderes de las otras tribus llegaron a su facultad y reconocieron: aquí estamos, somos sangre de tu sangre, somos familia, somos cuerpo de tu cuerpo, somos uno. Y dice el comentarista de que ese Salmo 133 es propio de que David haya meditado siendo profeta, sea siendo poeta y sobre todo siendo inspirado por Dios mismo, de contemplar y contemplar visualmente lo precioso, lo hermoso, lo delicioso, lo delicado y agradable que es cuando los hermanos habitamos juntos en armonía. Le agrada a Dios, conmueve el corazón de Dios cuando nos amamos el uno al otro. Cuando yo respeto al obispo Claudio y mutuamente nos respetamos más allá de cualquier título, pero simplemente porque con la convicción que cada uno aquí, del más niño al más anciano, hemos sido creados, aleluya, del Dios
esa convicción, familia, simplemente en esa convicción, déjeme decirle, nos liberamos de tonterías, permítanme, estupideces, cosas infantiles, cosas de la carne, cosas del mundo, como la envidia, el chisme, el egoísmo y sobre todo la división. Primera de Corintios, el apóstol Pablo le dice a esa iglesia, no obstante, aunque le dijo en los primeros capítulos, ustedes son santos por la gracia de Dios, somos santos por la gracia de Dios, pero sabemos muy bien el historial de esa iglesia que estaba un poquito desordenada, era un poquito carnal y estaban causando división, y el apóstol Pablo le daba una amonestación, una exhortación, una advertencia. La persona que se atreva a destruir la iglesia, el templo, no el templo físico, pero la unidad de la iglesia, dice el apóstol Pablo, Dios destruirá a esa persona. Es algo serio y Dios no juega. Es algo fuerte caer en las manos de un Dios santo. Pero el salmista aquí, animándonos ahora también a nosotros, porque esta palabra es eterna. Fue para ayer, es para hoy y será para mañana. Mientras nosotros sigamos vivos, esta palabra es para nosotros en el día de hoy. El salmista nos invita a nosotros a atrevernos a apreciar esta cosa tan preciosa que llamamos iglesia, esta cosa tan preciosa que llamamos confraternidad, esta cosa tan preciosa que llamamos armonía, unidad. Hay algo potente cuando el pueblo de Dios se une con un propósito, con una misión, con un objetivo, y ese propósito, misión y objetivo es simplemente de exaltar el nombre de Jesús. Cuando cantaba la hermanita, cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas, pero solamente aquellos que tienen una intimidad con Dios pueden alabarlo, sean dos o tres, sea en el calabozo, sea en la prisión, sea en la enfermedad, sea en las circunstancias difíciles. Solamente aquellos como Pablo y Silas que se atrevieron en medio del calabozo, aún ahí, alabar a Dios. Y sabemos, aleluya, cuando nosotros nos proponemos hacer la diferencia. Nosotros somos una iglesia, primeramente la iglesia de Jesucristo, y después somos una iglesia conciliar. Estamos aquí con un propósito. Yo no sé de usted, pero yo sé que yo estoy en este concilio con un propósito. Y el propósito por el cual yo estoy aquí, déjeme decirle, hay un principio que nadie lo puede cambiar. Y ese principio proviene de Dios. Y el principio es de que si nosotros estamos en este concilio, nosotros tenemos que trabajar para este concilio. ¿Para qué? ¿Elevar una persona? No, para nosotros elevar el nombre de Jesucristo y nosotros sujetarnos a nuestro liderato en el concilio en el cual el Señor nos ha seleccionado. Quizás personas puedan ver esto como, ¿qué está diciendo el hermano? Hermanos, es un principio que no podemos violar. Es un principio que no podemos ir alrededor de ese principio. Tenemos que sujetarnos a esos principios. Y como iglesia conciliar, debemos procurar la unidad. Yo quiero ser un agente para impactar donde quiera que yo esté. Yo quiero ser un fósforo, una chispa que pueda contagiar a otras personas. Yo quiero ser una persona que aquellos que están en indiferencia, yo tan siquiera promoverles a ellos de atreverse a ver la realidad y la posibilidad de Dios trabajar a través de ellos también. Todos nosotros aquí hemos sido llamados. Una palabra que me gusta del profeta Joel, donde dice: en los últimos días el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. Aleluya. Los niños, dijo, los hijos, nuestros hijos profetizarán. Nuestros jóvenes tendrán visiones. Nuestros ancianos, aquí en el ministerio de Dios, es para todo el mundo. Niño, joven, adulto, anciano. Y si alguien está muerto, pregúntele a Lázaro. También Lázaro, Dios lo puede usar aún de entre las tumbas, de siendo un cadáver, llamarlo y darle gloria a Dios. Porque no hay nada imposible para Dios. Miremos, hermanos, cuán bueno, cuán delicioso, aleluya,
nosotros amarnos, nosotros respetarnos, nosotros interceder el uno por el otro. Atrévase a interceder el uno por el otro. Atrevámonos a interceder por nuestros líderes. ¿Sabe lo que va a pasar? A nosotros interceder, a yo interceder por el obispo Claudio, el obispo Quitín Silva, el doctor Quiles, el pastor Díaz. ¿Sabe quién está siendo bendecido ahí? Yo. Bendito eres. Yo estoy siendo bendecido. Porque Dios es un Dios que Él quiere que cada uno aquí intercedamos por nuestro prójimo, por nuestro hermano. El primer mandamiento Jesús le dijo a la multitud, a los discípulos: amarás al Señor tu Dios con todo, con toda tu mente, tu corazón, con todo lo que sea de ti. Amarlo a Él y a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Cuando nosotros como iglesia conciliar, iglesia local, iglesia de Jesucristo globalmente hablando, intercedemos el uno por el otro, nosotros nos estamos poniendo en el trono de la gracia de Dios, hablándole a Dios primero, diciéndole a Dios: Señor, bendice al obispo, bendice al doctor Quiles, bendice a Díaz, bendice a Claudio, bendice a la reverenda Luz. ¿Saben lo que estamos haciendo? Al yo interceder por mi hermano, esas bendiciones que le estoy deseando a cada uno de ustedes, que la paz de Dios esté sobre ustedes, que el salón de Dios aleluya, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, oh gloria, aleluya, eso se va a derramar sobre mi vida. Y algo que una persona quien está limitada a simplemente dejarse guiar por lo que ve, van a haber barreras que van a romperse, barreras intangibles que no la podemos ver, pero que están ahí. Barreras de la indiferencia, barreras de la envidia, barreras del celo. Cuando estamos unidos, aleluya, no hay celos. No debería de haber celos, no debería de haber envidia, no debería de haber indiferencia. Si Dios quiere bendecir al pastor Díaz aquí con una iglesia, gloria sea a Dios. Si Dios quiere bendecir a quien sea aquí, al pastor, quien sea, gloria, esa es nuestra victoria. Esa es nuestra victoria. Y es ahí, a ese nivel de espiritualidad, o mejor dicho, madurez, que el Señor quiere que lleguemos. Porque cuando sobrepasamos, como dije anteriormente, esas cosas tan infantiles, los que se quedan infantiles somos nosotros. El que se queda inmaduro soy yo. Aleluya. Si ando deseando lo que le pertenece al otro. No. Pero cuando queremos ver este concepto de lo que el salmista dice, miren cuán bueno, cuán delicioso es vivir, habitar los hermanos juntos con armonía. Entonces él no tiene palabras con qué comparar, y la compara con algo con lo cual nosotros como cristianos pentecostales sabemos muy bien qué delicioso es esa unción del Espíritu Santo de Dios. aleluya, No el emocionalismo, pero la unción del Espíritu Santo de Dios. Dice el salmista: esa unión, esa unidad es como el óleo que cae sobre la cabeza de Aarón, el sumo sacerdote que fue escogido por la misma mano de Dios mismo. Esa unión es como el óleo. Y sabemos muy bien que el aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros? aleluya, santo eres, Señor. ¿Cuántos de nosotros nos gusta esa presencia? Esa presencia es deliciosa. Esa presencia es algo que a veces, aquellos que hemos experimentado ese fuego pentecostal, ese fuego interno aquí en el pecho, que no queremos que cese, que a veces aleluya, queremos hasta provocarlo. Que a veces
nosotros mismos nos inventamos ciertas cosas, pero es porque es tan precioso que si dependería de nosotros, experimentaríamos ese fuego pentecostal todos los días, pero sería un poquito algo anormal, porque tal como en el libro de los Hechos capítulo 2, mientras los 120 no sabían la estrategia de Dios, simplemente obedecieron la palabra de Dios. Esperen hasta que el Espíritu, hasta que la promesa caiga sobre ustedes y me serán testigos. Y ahí en el capítulo 2 dice, estaban todos unidos, unánime. Había solamente un propósito. No estaban ahí compitiendo. Pedro, yo no sé si tú vas a ser el apóstol, no, porque yo estaba... No, esas son cosas, tonterías. Ellos estaban unidos con un solo propósito. Por 10 días orando, aleluyando, alabando, ayunando. No creo que estaban chismoseando, no creo que estaban compitiendo. Estaban en un propósito, en una, sí, Señor, aleluya. En una sola, estaban unánimes. Y Hechos capítulo 2, versículo 1 nos dice que de repente, algo inesperado. No hay ningún mecanismo, hermanos. No hay nadie que pueda venir aquí, independiente si usted se viste como T.D. Jakes o si usted quiere imitar a quien sea allá. La unción no viene por eso. La unción de Dios en una iglesia local, en una iglesia conciliar, viene cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios y procuramos esa hermandad. ¡Aleluya! Está basada, está enraizada sobre el orden de Jesucristo. Y es ahí, hermanos, y es ahí donde nosotros vamos a trascender las barreras culturales. Es ahí donde nosotros, esas cosas que a veces nosotros mismos ponemos como obstáculos para ir más allá de donde Dios nos quiere que nosotros vayamos, con esa visión del Espíritu Santo en esta mente, con ese fuego del Espíritu Santo en este corazón, en este pecho, en este ser, nosotros, tal como los 120 que fueron bautizados con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, nosotros aún en este siglo XXI, en esta era postmoderna y algunos dicen postcristiana, aún aquí ahora mismo Dios quiere hacer una diferencia. Estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo los últimos días. Si usted no cree, miren lo que está pasando aquí ahora mismo. Las leyes que están cambiando y seguirán cambiando. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿A simplemente hablar de que soy salvo? Pero el Señor no me llamó a mí a ser salvo. Él me llamó a mí a ser sal de la tierra y luz del mundo. Él nos ha dado a todos aquí una voz profética para dejarle saber a este mundo que está moribundo que hay esperanza, que hay un camino, hay una verdad y hay una vida, y su nombre es Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. ¿Y a quién Dios le dio ese privilegio? A usted, a mí, a nosotros, a nosotros. Y esos 120, hermanos, sabemos muy bien qué fue lo que ocurrió. Y el salmista nos está dejando saber a nosotros: queremos experimentar la presencia de Dios, amémonos el uno al otro. Unámonos al uno al otro. Olvidemos esas cositas secundarias, porque son secundarias. Son cosas que no son importantes. Pero lo que es más importante para Dios, tal como Jesús oró en Juan capítulo 17: Padre, que ellos puedan ser uno como tú y yo somos uno. Aleluya. Que ellos puedan ser uno como tú y yo somos uno. Nosotros como cristianos no creemos en la división. Por eso yo creo que no soy bueno en matemáticas. Simplemente la división solamente en ese aspecto la podemos usar, o estratégicamente, cuando nos dividimos para invadir un lugar, ensanchar el reino de Dios, pero no dividirnos por cosas secundarias. Dice el apóstol, dice el salmista: es como el oler. Esta unidad provoca a Dios. Esta unidad incita la presencia
de Dios. Antes de nosotros venir, ya Dios estaba aquí. Ya Dios estaba aquí. Y como dijo la reverenda Luperena, que depende de nosotros. Dios está aquí. Pero vamos a tener oído para escuchar lo que el Espíritu dice. Eso depende de nosotros. Vamos a tener la voluntad de humillarnos delante de la presencia de Dios. Eso depende de nosotros. Los 3 reyes magos, como lo hemos escuchado, personas del oriente, ni eran hebreos, pero discernieron la estrella que iba a guiarlos donde el Hijo de Dios iba a nacer. Tenemos que tener discernimiento, familia. Tenemos que regresar a esa sensibilidad, de humillarnos, de quebrantarnos, de desear estar el uno con el otro. De cuando, como dije anteriormente, si sean 2 o 3, no vivimos por la vista. Aquí ya hay 3 más: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y si vamos a considerar la realidad de que aquí hay ¡aleluya! De que aquí hay ángeles también. Estamos aquí, es lo que estaba escrito ya. Solo nosotros íbamos a estar aquí. El mensaje es entonces para nosotros. Y el último versículo, y con esto voy a terminar para que no se canse. Santo eres. Vamos a dejar un poquito ahí. El último versículo dice: es allí donde Dios envía la bendición y la vida eterna. Aquí si nosotros saber, y nadie tiene que hablar de sanidad, nadie tiene que hablar del bautismo del Espíritu Santo, pero si venimos con un corazón listo, presto, ready, like we say, de presto para escuchar y no permitir que ninguna palabra, comenzando desde la oración, comenzando desde la adoración, los cánticos, los salmos, las partes especiales, la predicación, la oración, si no dejamos que ninguna de esas palabras se caiga al piso, somos candidatos para experimentar esta bendición, vida eterna. En la iglesia local hay una visión, me imagino. Hay un propósito, hay un objetivo. Que aún aunque esta comunidad sea una cultura diferente, Dios, el Espíritu Santo transciende las culturas, las barreras culturales. Aún aquí en este local, si los miembros de esta iglesia se unen con el pastor Díaz, se sujetan a la visión del pastor Díaz, lo único que Dios tiene que hacer es simplemente bendecir, porque cuando ese aceite, esa visión, la unción del Espíritu Santo es derramado sobre el sacerdote de esta iglesia, dice la palabra en el segundo versículo, sigue fluyendo a la barba, el cuerpo, a cada uno de cada miembro de cualquier iglesia local, donde sea, y cuanto más ahora que pertenecemos a una iglesia conciliar. A una iglesia conciliar. Siendo miembro, sí, yo quiero que esa unción caiga hacia mí. Por lo tanto, yo me tengo que sujetar. Por lo tanto, yo tengo que empujar esta carreta. Si tengo que jalarla, vamos a jalar. Si tenemos que empujar, tenemos que empujar. La bendición es nuestra. Es nuestra. Dios quiere quebrantar yugos. Y desafortunadamente, aún dentro de la casa hay yugos. Acuérdense de Pedro, que se hizo el autoconsejero de Jesús después de haber recibido esa gran revelación. ¿Qué dice el pueblo, la gente que soy yo? Oh, algunos dicen que tú eres Jeremías, Elías, el profeta. Ustedes, los de la casa, ¿quién dice que soy yo? Pedro, sabemos el temperamento. Oh, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro, tú eres Pedro, te digo, hijo de Jonás, tú eres Pedro. Sangre ni carne, tus grados no te han revelado esto, tu experiencia no te ha revelado esto, tu religiosidad no te ha revelado esto, tu santidad, no, mi Padre que está en los cielos te ha revelado quién soy yo. Y yo te digo a ti, sí que tú eres Pedro, pero sobre esta roca yo edificaré mi iglesia,
la declaración, el establecimiento de quién es Jesús. Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y después de eso, de esa gran revelación, ¿verdad? Dice la palabra que después cogió a Jesús por el hombro y le dijo: no, Señor, tú no puedes ser crucificado. No, esto nunca te pasará. Ya teniendo una agenda propia, un propósito, un interés propio. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Apártate de mí, Satanás. Dios nos guarde. Apártate de mí, porque tú estás interesado en los intereses del hombre. Esos yugos, el interés propio. No, yo quiero ser el ungido de Dios. No, yo quiero ser esto. Yo quiero ser lo otro. Yo quiero una iglesia de 50,000 personas. Y yo quiero... No, comencemos. Como dijo Jesús, el que quiera ser el más grande, métase a ser el siervo de todos. Entonces allí, porque cuando este corazoncito y esta mente está quebrantada a la sujeción de Dios de los cielos, entonces ahí Él puede confiar en nosotros. Porque si fuimos fieles en las cosas pequeñas, entonces y solamente entonces Él nos pondrá en las cosas grandes. Que el Señor me los bendiga, el Señor me los guarde. La